Dios les bendiga. En esta hora estamos agradecidos por compartir con cada oyente la biografía del hermano William Marion Branham, basado en el primer libro del hermano Owen Jorgensen, Sobrenatural. A lo largo de la historia, Dios ha enviado a sus instrumentos para darle a su pueblo los alineamientos que nos deja en su palabra y poder ser instruidos. Cada siervo ha sido muy provechoso para el ministerio a nivel mundial. Este espacio busca meditar en sus historias, legados y mensajes. Radio Ebenezer y Kairos Radio Online presentan Conquistadores del Reino. Capítulo 10. Primera prueba de fe, 1932. En el otoño de 1932, William Branham estaba revisando los medidores de electricidad en la acera de una calle en New Albany, cuando un automóvil se estacionó detrás de su camioneta de trabajo. La puerta del automóvil se abrió y salió una hermosa jovencita. Su cabello negro relucía en la luz del sol y sus ojos oscuros parecían brillar con un fuego interior. Un vistazo en dirección de ella y Billy perdió su resolución de ser un soltero. La jovencita hizo desaparecer las arrugas de su vestido, agarró un paquete del asiento del automóvil y comenzó a alejarse. Billy comenzó a sudar. Si él no decía algo ahora mismo, tal vez él nunca la volvería a ver. Él dio un paso decisivo. ¿Cómo le va, señorita? Espléndido día, ¿verdad? La muchacha se dio media vuelta y sonrió. Espléndido, magnífico. Ella levantó sus manos y dio vueltas en forma de círculo. Tan solo mire a los arces, todos color naranja y rojos. Ellos son absolutamente atractivos. Sí, me supongo que son, atractivos. Él estaba pensando que ella era la cosa que era atractiva. Me llamo Billy Branham, trabajo para el Departamento de Servicio Público y yo tan solo estoy revisando estos medidores. Ella extendió su mano. Gusto en conocerte, Billy. Soy Hope Brumbach. Tal vez has oído de mi padre, Charles Brumbach. Él es un encargado en la vía férrea. No, creo que no le conozco. ¿Vives por aquí? En aquella casa que está allá. Ella señaló a una casa calle arriba. Billy sintió como que estaba haciendo algunos progresos. Él no solamente conocía el nombre de ella, él también sabía en dónde vivía. Pero eso no era suficiente. Él seguía haciéndole preguntas a Hope, buscando un pretexto para verla de nuevo. Mientras él tanteaba, se enteró que ella era una cristiana y que acudía a la iglesia misionera bautista local ubicada en la calle Watt en Jeffersonville. Esa fue su primera apertura de brecha. ¿Sabes? Acabo de convertirme en un cristiano hace unas cuantas semanas y no estoy asistiendo a ninguna iglesia en particular. Tal vez visitaré tu iglesia este domingo para ver qué me parece. Te reservaré un lugar, dijo ella con una sonrisa. Cuando Billy apareció en la iglesia el domingo siguiente, él encontró un asiento vacío esperándolo al lado de Hope. Después del culto, ella platicó con él por un rato antes de irse a casa. Alegre y agradable, esta muchacha de 19 años de edad le interesaba como ninguna otra mujer que él alguna vez había conocido. Había algo refrescante respecto a su alegría y su inocencia. Como un imán, ella lo atrajo de vuelta a la iglesia en la calle Watt una y otra vez hasta que él llegó a ser constante. Billy admitía que la razón que escogió la iglesia misionera bautista por encima de cualquier otra iglesia en la ciudad era sencillamente porque Hope Brumbach asistía allí. Sin embargo, él pronto manifestó un profundo respeto por su pastor. El Dr. Davis
predicaba que Dios no era mejor que su palabra y que un cristiano no era mejor que su fe en la palabra de Dios, un dicho que parecía a Billy como la verdad absoluta. El Dr. Davis exhortaba constantemente a su congregación a creer la palabra de Dios con todos sus corazones y a poner en práctica esa palabra en sus vidas cotidianas. Además, este pastor parecía vivir lo que él predicaba. Una mañana en la iglesia, el Dr. Davis relató una historia de cómo, cuando él era un joven, había habido un cierto inconverso cruzando la nación, parándose de iglesia en iglesia y desafiando la fe cristiana a una severa prueba. El Dr. Davis lo oyó en una gran reunión en Memphis, Tennessee. El hombre leía Marcos el capítulo 16, donde dijo Jesús: «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán». Entonces el inconverso ponía una botella de ácido sulfúrico sobre el estrado y desafiaba a la audiencia: «Cualquiera de ustedes, personas que están aquí, están supuestos a ser cristianos». Jesús dijo que si ustedes creían, podrían beber cosas mortíferas y no les haría daño. Ahora, si esa es la palabra inspirada de Dios, entonces bébanse este ácido sulfúrico. Él repetía su desafío varias veces, criticando a los cristianos por su falta de fe y mofándose de la mismísima idea que existiera Dios. El joven Dr. Davis le dijo a un anciano obispo metodista que estaba sentado a su lado: «Si ese inconverso vuelve a lanzar ese reto, yo voy a subir allí y beberme eso». El obispo intentó disuadirlo. Le dijo: «El hombre tan solo se está volando sus propios sesos. No le hagas caso, hijo. La Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios». Pero el Dr. Davis estaba decidido: «No lo dejaré en paz. Si muero en esta situación, me iré al cielo creyendo la palabra de Dios». El inconverso se reía, mientras que los cristianos se sumían en sus asientos. ¿Qué de ustedes, fulanos, allí que creen que Dios es tan real? Intenten la prueba de este ácido sulfúrico. El Dr. Davis se subió al estrado, se volteó y le habló a la audiencia como de 3,000 personas. «Tengo 25 años. Soy un ministro del Evangelio. Yo sé que mi Dios puede librarme de ese ácido sulfúrico, pero sin embargo, si Él no lo hace, nunca permitiré que este inconverso se pare y desafíe la palabra de Dios de esta manera». Agarró el ácido sulfúrico y se bebió la botella completa sin siquiera sufrir una punzada del mal efecto. Entonces, él predicó el Evangelio con tal convicción que 1,500 personas volvieron a dedicar sus vidas a Jesucristo. Mientras Billy escuchaba esta historia, él pensaba que el obispo metodista había mostrado mayor cordura que el joven Dr. Davis. ¿Por qué debería alguien tener que probar a Dios? ¿No había dicho Jesús respecto a los fariseos incrédulos: «Dejadlos, si el ciego guía al ciego, no caerán ambos al hoyo»? Pero aunque Billy no estaba de acuerdo con lo que el Dr. Davis había hecho, seguía admirando la fe de su pastor. El estar expuesto a un hombre de tan profunda convicción inspiró a Billy a poner atención minuciosa a la palabra de Dios. El primer corito que Billy aprendió en la iglesia decía: «Ser como Cristo, ese es mi anhelo, ser como Él. En mi camino de aquí a la gloria, ese es mi anhelo, ser como Él». Esa llegó a ser la oración constante en el corazón de Billy: «Jesús, ayúdame a ser como tú». Después de leer de cabo a rabo el Nuevo Testamento por segunda ocasión, Billy entendió que necesitaba ser bautizado. Él leyó en Mateo 28, donde Jesús le dijo a Pedro y a los otros discípulos: «Haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego leyó en Hechos el capítulo 2, donde varias semanas después Pedro le ordenó a la gente que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Le parecía a Billy que si alguien sabía a lo que Jesús se refirió cuando dio su gran comisión, debía haber sido Pedro y el resto de los discípulos. Así que Billy le pidió al Dr. Davis que lo bautizara de la misma manera que bautizaron los apóstoles en el libro de los Hechos. Aunque esto rezaba contrario a la doctrina de la Iglesia Misionera Bautista, el Dr. Davis lo complació y Billy fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Habían pasado los meses desde su accidente en las obras de gas de New Albany. La salud de Billy se había empeorado en vez de mejorarse. Ahora su cabeza se sacudía incluso cuando él traía puestos los lentes gruesos. Su estómago le dolía la mayor parte del tiempo, a pesar de su régimen suave de apenas agua y jugo de ciruela pasa. Lo más alarmante de todo, él podía sentir que su fuerza y energía estaban menguando lentamente a causa de su dieta desequilibrada. Pero ahora él tenía una medicina nueva: fe. Él leyó donde Jesús dijo: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Luego leyó en Santiago 5: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Esa fue su respuesta. Inmediatamente después de leer esto, Billy corrió a la casa del Dr. Davis, pidiéndole al anciano que lo ungiera con aceite y ofreciera oración. Entonces, regocijándose y declarando su sanidad, se marchó a casa. Esa noche, en la cena, Billy puso su Biblia sobre la mesa, anunció su sanidad y declaró que de ahora en adelante él comería como el resto de ellos. Angustiada de esta idea, su madre advirtió: Billy, yo no tengo inconveniente en que tengas religión, pero tú sabes lo que dijo el doctor: un bocado de alimento sólido te costará la vida. Billy respondió: yo también sé lo que Dios dijo, y Él dijo que estoy sano. ¿Podemos orar? Nunca antes había sido ofrecida una oración en la mesa de los Branham. Charles no supo qué hacer, así que tan solo se movió nerviosamente en su silla. Ella le echó a su hijo una mirada desvalida de preocupación, luego prorrumpió en lágrimas. Billy inclinó su rostro y oró: Dios, si muero, voy al hogar confiando en ti. Tu palabra dice que estoy sano. Tengo que considerar, ya sea lo que dijo el doctor o considerar lo que tú dijiste. Yo he tomado la palabra del doctor por un año y no estoy mejor. De hecho, me estoy empeorando. Ya no consideraré lo que dijo el doctor. Ahora estoy considerando lo que tú dijiste. Por favor, bendice este alimento para nuestros cuerpos. Lo pido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Apartando con la mano el vaso de jugo de ciruela pasa, Billy mismo se sirvió frijoles, cebollas y pan de maíz. Tan pronto como el primer bocado tocó su estómago, comenzó a regresarlo. Él puso su mano sobre sus labios para mantenerlo en su boca, luego lo tragó de nuevo. Lo devolvió de inmediato. Una vez más él lo tragó. Una y otra vez su estómago protestaba por la invasión de alimento sólido, teniendo náuseas, bañando su garganta y boca con ácido que quemaba. Billy se negó a considerar su estómago. Él mantenía sus pensamientos en lo que Dios dijo al respecto, no a cómo él se sentía, y él continuó tragando aquel mismo bocado de frijoles hasta que finalmente aquello se aplacó. Después de la cena, Billy se encerró en su cuarto. Su estómago le dolía tan gravemente
que ello producía lágrimas en sus ojos. Periódicamente él eructaba y agua ácida salía a gotas de su boca. Débilmente él cantaba un corito sencillo que había aprendido en la iglesia. Yo puedo, lo haré, sí creo. Yo puedo, lo haré, sí creo. Yo puedo, lo haré, sí creo, que Jesús me sana ahora. Él se desplomó en su cama. Con una voz apenas más alta que un murmullo dijo: Señor, te estoy tomando en tu palabra. Su madre tocó la puerta. ¿Cómo te sientes, Billy? Me siento bien. Llamé al doctor. Él dijo que te vas a morir. Billy se tragó el ácido estomacal de su boca. No me voy a morir, mamá. Me siento espléndidamente. No refiriéndose a los sentidos de su cuerpo, pero cómo se sentía él en cuanto a la promesa de Dios. A la mañana siguiente aquella olla de frijoles todavía estaba en la parte de arriba de la estufa. Ella se dio la media vuelta cuando vio que su hijo entró a la cocina. ¿Qué quieres de desayuno, Billy? Quiero más frijoles y pan de maíz. Los días pasaron y él seguía sufriendo. Cada alimento era una lucha física. Su estómago le daba vueltas con amarga protesta. Su cabeza le daba vueltas con mareos. Pero en los terrenos de la fe él no forcejeaba o flaqueaba. Él se mantenía repitiendo para sus adentros las palabras de Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa era su ancla, y a pesar de todos sus síntomas en contra, él se mantenía testificando que Jesucristo lo había sanado. Él también leyó la amonestación del apóstol Pablo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ante estas palabras, una angustia de culpa remordió su corazón. En el momento presente, él debía $2,000 en recibos médicos relacionados con su operación. Después de orar a este respecto, él entendió que Dios no le estaba prohibiendo a los cristianos contraer deudas. Más bien, Dios le estaba diciendo a los cristianos que pagaran lo que pudieran de sus deudas y no las dejaran que se alargaran innecesariamente. Billy le debía $300 al farmacéutico, el señor Mason, un hombre compasivo que nunca le había negado la medicina a Billy, pese a que él sabía cuán pobre era la familia Branham. Dirigiéndose hacia la farmacia, Bill dijo: Señor Mason, yo le debo a usted y voy a pagarle. Todavía estoy muy débil de la operación, pero estoy intentando trabajar. Tengo un trabajo aquí en el servicio público de Indiana ganando 20 centavos de dólar la hora. De eso procuraré pagarle algo en cada cheque de pago. Soy un cristiano ahora, así que mi primer deber es para con Dios. Yo le debo a Él primero mis diezmos. Después de eso, mi deber que sigue es saldar mis deudas. El dinero está muy escaso para mí. Mi padre está enfermo y estoy ayudando a sostener a mi madre, 7 hermanos y una hermana. Pero procuraré pagarle al menos 25 centavos cada día de paga. Y si ni siquiera puedo pagar esos 25 centavos, yo pasaré y le diré a usted sobre eso. Los días lentamente se volvieron semanas y Billy seguía sufriendo. Pero poco a poco, dentro de unos cuantos meses, su condición mejoró al grado que eventualmente él podía comer cualquier cosa que él deseara comer sin una pizca de molestia. Su astigmatismo también mejoró al grado que ya no necesitó más sus lentes. Cuando finalmente se examinaron sus ojos, ellos graduaron 20/20, visión perfecta. Él prácticamente rebosaba de felicidad y su confianza en las promesas de Dios se elevaba. Capítulo 11. Ordenado para un evangelio sobrenatural, 1932. William Branham y el Dr. Davis compartían un respeto mutuo. Billy fue inspirado por el ejemplo de fe del anciano
y el Dr. Davis estaba igualmente impresionado con el celo del joven. No pasó mucho tiempo antes que el pastor hiciera una sugerencia. Tal vez Billy debería considerar el entrar al ministerio. El Dr. Davis estaba facultado por su organización nacional a conceder permisos de obrero a personas prometedoras, lo cual efectivamente los hacía ministros reconocidos en la Iglesia Misionera Bautista sin importar ningún entrenamiento formal. Billy no se había olvidado de su promesa solemne. Cuando la muerte había venido a reclamarlo el año anterior, él le había prometido al Señor que, si únicamente él podía tener otra oportunidad en la vida, él predicaría el Evangelio desde las esquinas y a los cuatro vientos. Él ahora se sentía jubiloso de tener esa oportunidad. Así que, próximo a la Navidad del año de 1932, el Dr. Roy Davis ordenó a William Marion Branham como un ministro del Evangelio de Jesucristo de acuerdo a las leyes y ordenanzas de la Iglesia Misionera Bautista. Billy tenía 23 años de edad. Unos cuantos días después de esta ordenación, Billy estaba trabajando en New Albany en su trabajo menos favorito, cortando los servicios de aquellas personas que no podían pagar sus recibos de agua, gas o electricidad. Él tocó en una puerta para informarles a los ocupantes que él tenía que apagar sus luces. La mujer que contestó la puerta comenzó a maldecirlo despiadadamente. En su primera oportunidad, Billy dijo: «Mujer, usted no debería de maldecir de esa manera. ¿Usted no tiene temor de Dios?» «Tú pequeño idiota, cabeza rizada», regañó ella. «Si yo quisiera que alguien me hablara de Dios, no me conseguiría un imbécil como tú. Tu madre debe ser...» Y aquí ella lanzó una descripción brutal y vil de la madre de él y su ascendencia. Billy siempre había dicho que un hombre que golpeara a una mujer no era lo suficientemente hombre para golpear a un hombre. Pero con aquella mujer descargando semejante basura podrida sobre la buena reputación de su madre, él podría haber quebrantado ese precepto si eso hubiera sucedido el año anterior. Como mínimo, él hubiera bufado de cólera y le hubiera respondido a gritos. Pero ahora los insultos de ella ni siquiera le molestaban. Como agua repelida de botas de hule con cebo de mapache, las injurias de ella no podían penetrar la paz de mente cubriendo el alma de Billy. Cortésmente él dijo: «Oraré por usted, señora», y se alejó. Billy supo en ese instante que el cambio dentro de él era tanto genuino como permanente. Su siguiente orden de trabajo de cortar servicios lo llevó a una casa donde las personas se habían mudado. Siendo que la construcción se encontraba vacía y la puerta entreabierta, Bill se introdujo a orar y a darle gracias a Dios. Poniéndose de rodillas en el suelo raso, él cruzó sus manos, pero todavía no había cerrado los ojos cuando de pronto la habitación cambió. Las paredes ya no estaban cubiertas con tiras llamativas de papel de empapelar, ahora estaban completamente blancas, y la habitación ya no estaba vacía. Bill estaba mirando fijamente a un hombre de color anciano, con cabello canoso y bigote canoso, acostado en lo que parecía ser una cama de hospital. El hombre parecía como que había estado en un accidente grave. Sus brazos, piernas y el pecho estaban vendados fuertemente. Al lado de la cama más cercana a Billy estaba una señora anciana de color. Tal vez era la esposa del hombre, ya que ella parecía tener la misma edad que tenía él. Bill captó algún movimiento con el rabillo del ojo. Dándose la vuelta, él vio a un hombre blanco, joven, y a una mujer entrar al cuarto y pararse en el lado distante de la cama. Los rostros de ellos estaban abatidos, pero más allá de esta tristeza, Billy no podía acertar
qué relación podía haber entre ellos y el hombre envuelto en vendajes. Luego 2 personas más entraron en el cuarto, ambos hombres jóvenes. Ellos se pararon mirando hacia la cama, así que Bill no podía ver sus rostros. Estos 2 hombres le parecían notablemente familiares, como si Bill los reconociese aún de espaldas. Sí, él reconoció a uno de ellos. Era su amigo George de Arc, a quien él apenas había guiado al Señor unas cuantas semanas atrás. ¿Y el otro? Él se estiró para reconocer al otro. ¿Quién se imaginaba él que era aquel que lucía una cabeza llena de cabello ondulado? En ese instante el hombre se dio la media vuelta para hablar con la mujer anciana en su costado. Billy se sacudió con sorpresa. Él se estaba mirando a sí mismo. Bill se veía a sí mismo inclinarse sobre la cama y orar por el paciente de color. Instantáneamente el hombre se sentó en la cama y comenzó a quitarse las vendas. Entonces el panorama de Bill se ocultó por un grupo de enfermeras y doctores corriendo hacia el cuarto. El espectáculo se desvaneció y Bill se encontró a sí mismo en un sitio diferente. Ahora él estaba parado en la calle enfrente del hospital. Mientras él observaba, la puerta principal se abrió y aquel mismo hombre anciano salió, bajando los escalones como si él nunca hubiera estado dañado en lo absoluto. Ya no tenía los vendajes y él ahora traía puesto un saco café y un sombrero de copa alta. La escena terminó bruscamente y Bill se encontró a sí mismo otra vez de rodillas sobre un piso raso en una casa vacía, la cual tenía las paredes cubiertas con tiras de papel de empapelar. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde había estado él? Él no se había movido ni una pulgada de donde se había arrodillado. Sin embargo, de alguna manera él había estado en un hospital y había observado desarrollarse un drama increíble. ¿Cómo? Eso no podría haber sido un sueño. Él estaba completamente despierto. Y la acción alrededor de él en el hospital se había mirado tan real como sus propias manos se miraban cruzadas en oración enfrente de su corazón. Aunque él no entendía lo que eso significaba, Billy estaba, no obstante, ansioso de compartir esta visión con el primer par de oídos dispuestos que él encontrara. Ese resultó ser John Potts, un hombre cristiano que estaba sentado en el escritorio principal de la compañía de servicio público. Fue justo antes de la hora de irse. El señor Potts no decía mucho mientras Billy hablaba, tan solo un ocasional. Ajá, ¿en serio? ¿Qué cosa? Eso es interesante. A la mañana siguiente, tan pronto como Bill entró por la puerta, el señor Potts lo llamó aparte. Oye Bill, tocante al sueño que tuviste ayer por la tarde. Señor Potts, no fue un sueño. Yo estaba completamente despierto como lo estoy ahora. No sé exactamente lo que eso fue. Tal vez fue alguna clase de éxtasis, me supongo. De acuerdo, si así lo dices. De cualquier modo, yo podría tener una pista tocante a lo que eso significa. Anoche yo estaba visitando a un amigo mío en el Hospital Católico de New Albany. Uno de los pacientes allí corresponde a la descripción del hombre en tu éxtasis. Se llama William Merry. Él es un hombre de color como de 65 años de edad y él está en una condición muy grave. Yo platiqué con él un poco anoche. Parece que él es dueño de una carreta con 2 caballos y se gana la vida recogiendo basura en los callejones de New Albany. Hace 2 días, un joven y una jovencita estaban yendo a toda velocidad en un automóvil cuando perdieron el control en una esquina, golpeando estrepitosamente contra su carreta, fracturándole sus brazos
piernas y espalda. Yo le conté respecto a ti y a tu éxtasis. Él se puso muy emocionado y me rogó que te pidiera que fueras a orar por él. Me pregunto si ese es el hombre que vi. Todo el día Billy se preguntaba qué sucedería si en verdad él oraba por un hombre que estaba en tan mal condición como el señor Merrill aparentemente lo estaba. El pensamiento puso a Bill nervioso. ¿Realmente el hombre se incorporaría enseguida y comenzaría a quitarse los vendajes? Entonces Bill pensó en los sermones que él había oído predicar al Dr. Davis, exhortando a los cristianos a creer en el poder sobrenatural de Dios para efectuar milagros. Para la hora que Billy se marchaba de trabajar, él se sentía listo. Él localizó a su amigo, George de Arc, y desahogó en él toda la fantástica historia. George dijo: «Claro, Billy, iré contigo a orar por el hombre». Mientras los dos hombres subían los escalones del hospital, Bill explicó: «Hermano George, estas cosas misteriosas que me suceden, yo no las entiendo, pero sí sé que no puedo orar por el anciano hasta que esas dos personas blancas estén en el cuarto y de pie en el otro costado de la cama, porque tengo que hacer todo exactamente en la manera que me fue mostrado. Así que yo no sé si eso sucederá esta noche, pero tú espera y ve, este hombre va a ser sanado». Una vez adentro, Billy preguntó por el señor Merrill y fue dirigido a su cuarto. Una mirada al hombre en la cama y Billy supo que él estaba en el sitio correcto. Este era el hombre que él había visto ayer. «Buenas noches, señor. Me llamo Billy Branham. Había un hombre aquí anoche quien le habló de mí». El anciano se movió con ansia. «Oh, usted es el joven que va a orar por mí para que sea sanado». Su esposa, quien estaba de pie a un lado de la cama, frunció el ceño y comenzó a sermonear: «Joven, no creo que usted se dé cuenta en qué grave condición está mi esposo. No solamente tiene una fiebre de 42 grados centígrados, las radiografías muestran que algunas de sus costillas rotas están apuntando directamente contra sus pulmones. Si él se mueve mal, tanto como una pulgada, esas aristas afiladas podrían perforar un pulmón, o todavía peor, cortar una arteria, y él podría tener una hemorragia que le causaría la muerte. No creo realmente que usted debería de entrar aquí y emocionarlo a él». Pero el señor Merrill lo veía distintamente. Al menos oigamos lo que el joven tiene que decir. Billy volvió a narrar su experiencia del día anterior. Justo cuando él terminaba, un hombre joven y una mujer entraron al cuarto. El señor Merrill los presentó como las dos personas que habían estado en el automóvil que había chocado contra su carreta. A ambos les pesaba el accidente y parecían genuinamente preocupados por el bienestar del anciano. Con rostros tristes y serios, se dieron la vuelta al lado de la cama cerca de la pared. Esa era la señal de Bill. Él se inclinó y apenas había comenzado a orar cuando el señor Merrill exclamó: «Estoy sano», y saltó derecho en la cama. Su esposa gritó: «William, no», mientras intentaba empujarlo hacia atrás al colchón. Un interno entró precipitadamente al cuarto. Él también intentó sujetar al señor Merrill, pero el caballero anciano se las arreglaba para menearse fuera de cama de todas formas, gritando todo el tiempo: «Estoy sano, estoy sano». Las enfermeras y los doctores vinieron corriendo. Una de las hermanas católicas se apresuró al cuarto y le dijeron a Bill y a George: «Ustedes dos tendrán que salir de aquí ahora. No podemos permitir que ustedes tengan a este hombre tan excitado. Él está muy enfermo». Mientras Bill y George se iban,
William Merrill estaba forcejeando para ponerse la ropa, mientras varios doctores estaban intentando persuadirlo que regresara a la cama. Una vez afuera, Bill se detuvo en el fondo de los escalones del hospital y le dijo a George: «Vamos a esperar aquí. Tú pon cuidado. Él va a traer puesto un saco café y un sombrero de copa alta, y él bajará directamente por estos escalones en un solo momento». Pasaron varios minutos, y aquí venía él con su esposa, bajando los escalones tan vivo como si él hubiera sido un visitante del hospital en vez de un paciente. Él traía puesto un saco café y un sombrero de copa alta, tal como Billy había predicho. George le preguntó al anciano: «¿Cómo se escapó usted de todos esos doctores?». El señor Merrill expresó con una sonrisa detrás de su bigote canoso: «Ellos me tomaron la temperatura y yo no tenía ninguna temperatura, así que me dieron de alta». A la mañana siguiente, Billy se levantó al despuntar el día. Mientras él buscaba a tientas su ropa en el amanecer, repentinamente la habitación fue bañada en pleno día, como si alguien la hubiera encendido por medio de un interruptor. Bill se dio cuenta instantáneamente que ya no estaba en su propia casa. La habitación en la cual se encontraba ahora era más amplia que su recámara. Se veía algo parecido a una sala de estar, con un sofá, una silla de brazos acolchada, un diván, mesitas esquineras y lámparas, excepto que en una esquina estaba situada una cama alta. En esta cama estaba acostada una mujer de mediana edad, horriblemente lisiada. Billy observaba con asombro mientras las extremidades de esta mujer se enderezaban y llegaban a estar normales. La mujer bajó de la cama y se dirigió directamente a él, lo cual le permitió a Bill mirarle bien el rostro. Entonces él estaba de vuelta en el amanecer de su propia habitación. Billy se sentó en el borde de la cama por un largo tiempo, rompiéndose la cabeza con eso. Obviamente el Señor Jesús iba a liberar a alguien más, pero ¿a quién? ¿Y cuándo? Él pensó: bueno, probablemente descubriré hoy dónde está ella. Aquel día, su asignación de trabajo lo llevó a la calle Oak Este 222-3 en New Albany. Una familia se había mudado de una acera de una casa de doble vecindad y Bill necesitaba cortar el agua a aquel lado únicamente, pero en la caja no estaba claro cuál medidor iba a cuál lado. Él le dio vueltas a la válvula para cerrarla en un medidor, entonces le dio vuelta al lado ocupado del dúplex para revisar. Una adolescente atractiva, mal vestida, respondió a su llamada. ¿Qué desea? Trabajo para la compañía de servicio público. ¿Probaría usted el agua para ver si está interrumpida? Con mucho gusto.